Muy buenas con todos. Mi nombre es José Barragán y a continuación voy a hablar acerca de las columnas de destilación y cómo se realizaría su simulación en Aspen-Hayes. Como un breve resumen de lo que veremos en este pequeño video, se tiene una introducción acerca de la columna de destilación, los componentes de la columna de destilación, el principio de funcionamiento, así como un ejemplo de simulación en Aspen-Hayes. Como una breve introducción, las columnas de destilación son equipos que se utilizan fundamentalmente en la industria química. En específico, en la industria petrolera es uno de los equipos más utilizados en esta industria. ¿Por qué? Debido a que se utiliza para separar mezclas líquidas en componentes individuales mediante el proceso de destilación. Es decir, que se requiere para la separación de los hidrocarburos en los diferentes componentes. A la derecha se puede observar una columna de destilación real, y como se observa, son bastante grandes, que se requieren para así lograr la separación. Cuando se tiene una gran diferencia en los puntos de ebullición, lo que se utiliza es una destilación simple, mientras que, por otra parte, cuando la diferencia es pequeña, lo que se utiliza es una destilación fraccionada. Como tal, las partes o componentes que se tienen en la columna de destilación son: el corazón principal del proceso es la columna vertical, en donde van a entrar en contacto el vapor y el líquido, que permitirán la separación así de los componentes. En la parte superior se tiene un condensador, así como el depósito de reflujo, que permitirá hacer el reingreso de parte de ese vapor condensado a la torre vertical. En la parte inferior se tiene el calderín, o mejor conocido como un reboiler, que permitirá la evaporación del líquido de fondo para dar su recirculación a la columna vertical, mientras que el resto será como producto de fondo. Como principio de funcionamiento se tiene que estas columnas aprovechan la diferencia de los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla para separarlos. Funciona mediante la aplicación de calor en la parte inferior de la columna, lo que hace que la mezcla líquida se evapore, como mencioné, y a medida que los vapores ascienden por la columna se produce una separación en función de las diferencias de sus puntos de ebullición. Se basa en el vapor que asciende a través de la columna. ¿Por qué? A medida que este vapor asciende, es decir, se aproxima a la parte superior, lo que hace es enriquecerse de aquellos componentes que son más volátiles, es decir, que tienen puntos de ebullición más bajos. Y se los lleva hacia el condensador. En este condensador lo que hace es básicamente transformarlo en líquido y lo ingresa a un depósito de reflujo. Depósito de reflujo, ¿por qué? Porque parte de este líquido se recirculará a la torre, mientras que el resto pasará a ser como producto principal, lo que se quiere. Por otra parte, el líquido que desciende en contracorriente lo que hace es llevarse los componentes más pesados, es decir, tienen puntos de ebullición más altos en la mezcla. Este líquido que se encuentra en el fondo, que contiene los componentes más pesados, lo que hace es evaporarse a través de un calderín para ingresar nuevamente a la columna vertical, mientras que el resto sale como producto de fondo. El reflujo mínimo hace referencia a la cantidad mínima que se debe retornar a la columna para que este proceso sea eficiente. En una columna de destilación tiene que existir reflujo para que exista una gran eficiencia. Estos reflujos se encuentran en valores de entre 1.1 a 1.5. Una vez explicado brevemente cómo es que funciona el proceso de la columna de destilación, vamos a realizar este pequeño ejercicio de ejemplo en Aspen-Hayes. El ejercicio dice así: se requiere simular una columna de destilación para la separación de una mezcla 60-40 de benceno y tolueno a una atmósfera y 15 grados centígrados de condiciones atmosféricas. Se requiere que el producto de cabeza posea un 85% de benceno, esta es una condición que se requiere, y que el flujo de alimentación de entrada sea de 7 kilogramos mol. Entonces, vamos a trasladarnos a nuestro simulador Aspen-Hayes. En nuestro simulador, lo primero que vamos a realizar es añadir los componentes que vamos a utilizar. Para ello, damos en el botón de añadir y buscamos nuestros componentes del benceno y el tolueno. Una vez añadidos nuestros componentes, seleccionamos el paquete que vamos a utilizar en la simulación. Debido a que estamos trabajando con hidrocarburos, el paquete que seleccionaremos es Penn Robinson. Una vez seleccionado el paquete, nos podemos trasladar a nuestra ventana de simulación. En nuestra ventana de simulación vamos a añadir, a partir del Model Palette, dos equipos muy importantes, conocido como el Shortcut Column, y obviamente vamos a agregar nuestra columna de destilación, nuestra Distillation Column. Una vez agregados estos dos componentes, podemos seguir con el ejercicio. Damos doble clic en el Shortcut Column y se nos presenta esta ventana. En esta ventana vamos a colocar los nombres tanto de la alimentación como del destilado y de los bottoms, y de igual forma el calor del condensador y del rebote. Para ello, en la alimentación colocamos alimento 1, el nombre de la alimentación, el nombre del destilado y el nombre del bottom. De igual forma colocamos nombre al calor del condensador y al calor del rebote. Una vez colocados los nombres de las corrientes, nos trasladamos a la pestaña de Worksheet para incluir las propiedades que nos presenta el ejercicio de la alimentación. Estas son 15 grados centígrados, como podemos apreciar, 15 grados centígrados, una atmósfera, y 7 kilogramos mol de alimentación. 15 grados centígrados, una atmósfera de presión, y 7 kilogramos mol por hora. En composición se tiene que la composición de entrada es una relación 60-40 de benceno tolueno. Por lo tanto, 0.6 y 0.4. Le damos OK. Listo. Nos trasladamos a la pestaña de
Design y nos dirigimos a parámetros. En parámetros vamos a seleccionar el light key y el heavy key, así como su fracción molar. En este caso, light key es el benceno y el heavy key será el tolueno. Ambos con una fracción molar de 0.1. A continuación se ingresan las presiones del condensador y del rebollo. Como nos encontramos la presión atmosférica, ingresamos para ambos una atmósfera de presión. Una atmósfera. Y a continuación, automáticamente nos da el reflujo mínimo. En este caso, vamos a trabajar con un reflujo de 1.4. Y una vez ingresado el reflujo, automáticamente el equipo convierte. ¿Para qué utilizamos el shortcut column? Principalmente si nos trasladamos a la pestaña de performance, lo que vamos a tener aquí es básicamente el número mínimo de platos, el número de platos y el plato en el que ingresa la alimentación. Se tienen para este caso 5 platos, se tienen 9 platos, 5 platos mínimos, 9 platos, y se tiene que la alimentación ingresaría en el cuarto plato. Además, es importante aquí tener los flujos de salida del destilado y del boro, en especial del destilado. Una vez realizado esto, podemos dirigirnos a nuestra columna de destilación. En nuestra columna de destilación, lo que se va a realizar es básicamente, primero, nombrar nuestros flujos. En este caso, si tiene flujo de alimentación, lo nombraremos como alimentación 2. El calor del condensador, ponemos como calor condensador 2. Y en este caso tienen diferentes opciones de condensado. Si tiene un condensado total, un condensado parcial o un condensado sin condensado, es decir, que sale vapor. Por este caso seleccionaremos un condensado total. Daremos nombre a nuestra corriente de destilado 2, el calor del reboiler, en este caso reboiler 2, y finalmente el nombre de nuestra columna de boilers. Una vez ingresadas las corrientes, nos permitirá dar al botón Next. Ahora se puede seleccionar la configuración del reboiler. Se tienen 3 configuraciones diferentes dependiendo de su construcción. Una configuración a través, una configuración con circulación sin deflectores, una configuración con circulación sin deflectores. Para este caso seleccionaremos a través, la primera opción. Una vez ingresada esa opción, se ingresarán las presiones del condensador y del reboiler. En este caso, como está en condiciones atmosféricas, en ambos sería un valor de 1 atmósfera de presión. En este caso, las temperaturas de salida de las corrientes son opcionales, los dejaremos en blanco. Ahora, es importante desde aquí ingresar el flujo molar del destilado que obtuvimos del shortcut column, que era de 4.375. Y en este caso, el reflujo que se va a trabajar es de 1.4, como se mencionó anteriormente. Una vez ingresado esto, nos permite darle a Done. Listo. El sistema todavía no converge debido a que la alimentación todavía no se colocan los diferentes parámetros. Para ello nos vamos a la pestaña de Worksheet y en alimentación colocamos las propiedades que tenemos de la entrada de alimentación. Una vez colocados las propiedades de alimentación, colocamos la composición, que es de 0.6 de benceno y 0.4 de tolueno. Una vez ingresado la composición, vamos a la pestaña de Design y podemos darle clic a Run. Como se puede observar, el equipo ya se encuentra en convergencia. Podemos dirigirnos a la pestaña de Performance, donde nos muestra tanto la alimentación como los productos. Se puede observar que la fracción de benceno en el destilado es de 0.93, es mayor al que necesitamos, es decir, sale más puro. Sin embargo, lo que nos dice el ejercicio es que se requiere que salga con una fracción del 85% de benceno. Para ello, nos dirigimos a la pestaña de Design y en Monitor se tienen las especificaciones del equipo. Se tiene una condición de que el destilado tenga este flujo. Sin embargo, para este caso vamos a desactivarlo y vamos a ingresar una nueva especificación. Para ello podemos dar Spec. En este caso necesitamos una fracción de un componente en la columna. Y en Target Type requerimos que sea de vapor. En Draw ingresamos la corriente que queremos controlar, en este caso la fracción del destilado. Por lo tanto, seleccionamos el destilado, la fracción molar. Y en este caso requerimos que sea de 0.85. ¿De qué componente? Seleccionamos el componente benceno. Una vez seleccionado el componente benceno, podemos observar que ya se encuentra en convergencia. Adicionalmente, en esta ventana se encuentran los perfiles de temperatura versus la posición de platos, contando desde la parte de arriba, es decir, el primer plato se encuentra en la parte superior y va aumentando el valor a medida que se disminuye la altura. Por lo tanto, se encuentra el perfil de temperaturas que va aumentando a medida que se desciende la torre, la presión que se mantiene relativamente constante y el flujo tanto de vapor como de líquido. Se puede observar aquí un ligero cambio, esto debido a que en este plato es en el que ingresa la alimentación. Ahora, si nos dirigimos a Performance, podemos observar que efectivamente ahora ha cambiado nuestra fracción de salida de benceno en el destilado, que ahora es 0.85, que es la fracción que se requiere en el ejercicio. De esta forma es como se puede simular una columna de destilación en Aspen HYSYS.